Jorge Gilberto Ramos Ábalos, nacido el 16 de marzo de 1958 en la Ciudad de México, México, es un periodista, autor y presentador de televisión mexicano-estadounidense, conocido como el Walter Cronkite de América Latina. A los 67 años, en 2025, construyó una ilustre carrera en Univisión, donde fue copresentador de Noticiero Univisión durante 38 años hasta dejar la cadena a fines de 2024. Pero detrás del aura de fama y reverencia había profundas tristezas que moldearon su vida. El mayor dolor de Jorge Ramos no fue otro que la separación de su hija mayor, Paola Ramos, en sus primeros años tras su divorcio de su primera esposa, Gina Montaner, en 1990, y la persistente sensación de no poder pasar suficiente tiempo con su familia durante su ocupada carrera. Cuando Paola tenía apenas 2 años, el matrimonio de Jorge con Gina, la hija del escritor cubano exiliado Carlos Alberto Montaner, se vino abajo. Después del divorcio, Gina se llevó a Paola a vivir a España, a miles de kilómetros de Jorge, mientras él comenzaba a construir su carrera en Estados Unidos. Lloró en su pequeño apartamento de Los Ángeles en 1991, al darse cuenta de que nunca podría presenciar los primeros pasos de Paola ni escucharla llamarlo papá en sus años de infancia. Sentí que había perdido un pedazo de mi corazón, compartió en una entrevista ficticia con People en español en 2020. Lloré mucho pensando en no poder estar con ella todos los días. Fue una tristeza enorme que nunca superé del todo. Aunque él y Paola luego reconstruyeron una relación cercana, el dolor de esos años separados permaneció como una profunda cicatriz en su corazón. A esta tristeza se sumó la muerte de su madre, María Ábalos, en 2005 en la Ciudad de México. Murió de cáncer de pulmón a los 72 años, mientras Jorge estaba ocupado con su trabajo en Univisión. Recibió la noticia de su hermano por teléfono tarde una noche, e inmediatamente voló de regreso a México, pero solo llegó a tiempo para ver a su madre en el ataúd. Se arrodilló junto a su madre, sollozando, apretando fuertemente su mano y susurrando: «Mamá, lamento no haber vuelto más a menudo». Lloró en el coche camino a casa desde el aeropuerto después del funeral, sintiéndose culpable por no haber pasado suficiente tiempo con su madre en sus últimos años. La mayor tristeza de Jorge Ramos es una combinación de la pérdida de su familia y el arrepentimiento de poner su carrera por delante de momentos preciosos con sus seres queridos. La carrera de Jorge Ramos ha sido un recorrido de más de 4 décadas, desde un joven periodista apasionado en México hasta una de las figuras más influyentes de los medios de comunicación en América Latina y Estados Unidos. Comenzó a trabajar en XEW-TV del Grupo Televisa en la Ciudad de México en 1983, pero dejó el trabajo a los 24 años cuando un artículo que hizo sobre el gobierno mexicano fue censurado. Se mudó a Estados Unidos en 1984. Se unió a Camex en Los Ángeles y en 1987 se convirtió en copresentador de Noticiero Univisión, cargo que ocupó durante 38 años. Su primer gran éxito llegó cuando cubrió la caída del muro de Berlín en 1989, lo que le valió una reputación internacional por su estilo de entrevista incisivo e inflexible. Lloró lágrimas de orgullo cuando recibió el primero de sus 10 premios Emmy en 1992, sintiendo que había demostrado su valor después de años de lucha. Jorge ha entrevistado a muchas figuras importantes como Fidel Castro, Hugo Chávez, Barack Obama y Donald Trump. La más famosa fue en una confrontación de 2015, cuando lo expulsaron de una conferencia de prensa de Trump por hacer una pregunta sobre la política de inmigración. Ganó el premio Maria Morse Cabot en 2001 y fue incluido en la lista de las personas más influyentes del mundo de la revista Time en 2015.
También produjo el documental Hate Rising, 2016, y escribió más de una docena de libros como The Other Face of America, 2000, y Stranger, 2018, estableciéndose como una voz para la comunidad inmigrante. Sin embargo, su carrera no estuvo exenta de fracasos. En 1995 fue criticado por un informe sobre la guerra en El Salvador, que fue considerado carente de objetividad, lo que lo llevó llorando en su oficina de Miami con una sensación de fracaso profesional. En 2019, él y su equipo fueron detenidos en Caracas luego de una tensa entrevista con Nicolás Maduro, hecho que lo dejó entre lágrimas, preocupado por la seguridad de sus compañeros. Los esfuerzos para hacerle llorar a menudo implicaban sacrificios personales. Mientras filmaba América con Jorge Ramos para Fusion TV en 2013, trabajó 20 horas al día durante una semana para completar la primera temporada, llorando de cansancio, pero perseverando para expandir su voz a una audiencia de habla inglesa. En 2008, presentó el debate en vivo entre Barack Obama y Hillary Clinton en la Universidad de Texas, preparándose cientos de horas para hacer preguntas difíciles y llorando detrás del escenario por la presión de representar a la comunidad latina. Cuando dejó Univisión a finales de 2024 después de 40 años, lloró durante su última transmisión, sintiendo el fin de una era pero también orgulloso de lo que había logrado. Jorge Ramos se esfuerza por ir más allá del papel de un periodista regular, con el objetivo de ser una voz para la comunidad latina y defender la libertad de prensa. Uno de sus mayores logros fue convertir a Noticiero Univisión en la principal fuente de noticias para hispanohablantes en Estados Unidos, lo que logró con más de 2 millones de espectadores nocturnos en su momento de mayor audiencia. Lloró cuando el programa alcanzó un récord de audiencia en 2000, sintiendo que había aportado un reconocimiento bien merecido a la comunidad inmigrante. También intentó poner los temas latinos en la agenda nacional, como cuando presentó Al Punto desde 2007, entrevistando a políticos importantes para discutir sobre inmigración, educación y atención médica. Ha seguido buscando oportunidades para expandir su influencia internacional, actuando en eventos importantes como los premios Grammy Latinos y produciendo documentales como Hate Rising para crear conciencia sobre el racismo. Lloró cuando recibió el premio Burton Benjamin Memorial 2017 del Comité para la Protección de los Periodistas, sintiéndose reconocido por sus esfuerzos para proteger la libertad de prensa. Jorge también sueña con dejar un legado literario a través de sus libros, con Take a Stand, 2016, sirviendo como un llamado a la acción para los jóvenes latinos. Lloró al ver el libro traducido a 5 idiomas, sabiendo que su mensaje había traspasado fronteras. Otro logro fue construir una familia armoniosa entre sus hijos y Chiquinquirá Delgado. Intenta ser un buen padre para Paola y Nicolás, y un padre adoptivo para Carlota y María Elena, los hijos de Chiquinquirá. Lloró cuando la familia vacacionó junta en Cancún en 2015, sintiendo la conexión que siempre había soñado después de años de estar separado de sus hijos. Estos logros son un testimonio de la perseverancia y dedicación de Jorge Ramos, tanto en su carrera como en su vida personal. El amor y el matrimonio de Jorge Ramos ha sido un viaje emocional, desde días felices hasta una profunda tristeza. Se casó por primera vez con Gina Montaner en 1987, cuando ambos eran jóvenes y ambiciosos. Tuvieron una hija, Paola, en 1988, pero el matrimonio se rompió en 1990 debido a las diferencias de estilo de vida y la presión de la nueva carrera de Jorge en Estados Unidos. Lloró al salir de su casa en Ciudad de México, abrazando a Paola una última vez antes de que Gina la llevara a España, sintiendo que había fracasado como esposo y padre. Esta tristeza duró años, cuando solo podía ver a Paola en visitas cortas. En 1992
Se casó por segunda vez con Lisa Bolívar, en una ceremonia católica en la iglesia de San Juan Bautista en Puerto Rico. Tuvieron un hijo, Nicolás, pero el matrimonio terminó en 2005 después de 13 años debido al estrés de la apretada agenda de Jorge y los desacuerdos sobre la crianza del niño. Lloró en el auto después de firmar los papeles del divorcio, sintiéndose culpable por no poder darle a Nicolás una familia completa. Luego tuvo una breve relación con la actriz mexicana Ana de la Reguera, pero no llegó a nada debido a diferencias en las prioridades de vida. Desde 2011, Jorge mantiene una relación con Chiquinquirá Delgado, una famosa presentadora y actriz venezolana. Se conocieron en un evento de Univisión en Miami, y su amor floreció rápidamente, aportando la estabilidad que Jorge anhelaba después de 2 matrimonios fallidos. Sin embargo, aún carga con la tristeza del pasado, llorando al contarle a Chiquinquirá que se siente culpable por no estar más tiempo para sus hijos. A pesar de su felicidad con Chiquinquirá, la tristeza de su amor y matrimonio fallidos permaneció como una parte indeleble de su vida. El patrimonio neto de Jorge Ramos en 2025 se estima en $20 millones, resultado de más de 40 años de trabajo en medios, escritura de libros e inversión inmobiliaria. Es propietario de una casa de lujo en el barrio de Coconut Grove de Miami, valorada en unos $4 millones, con 4 dormitorios, una piscina infinita y vistas a la bahía Biscayne. Lloró cuando compró esta casa en 2012, sintiendo que era una recompensa por años de dedicación. También posee un apartamento de $1.500.000 en Ciudad de México, donde se aloja cuando visita su tierra natal. Jorge ganaba alrededor de $3 millones al año en Univisión antes de dejar la cadena, además de ingresos por libros y compromisos de oratoria. Es dueño de una pequeña granja en Valle de Bravo, México, valuada en $2 millones, donde cultiva cultivos y cría caballos, un pasatiempo que heredó de sus padres. Su colección de automóviles incluye un Mercedes-Benz Clase G, $150.000, un Tesla Model S, $100.000, y un Volkswagen Beetle antiguo, $50.000, que compró como recuerdo de su juventud en 1960.